Estudiantes, cordial saludo. Continuamos con nuestra segunda lección de Derecho Procesal Penal. En la del día de hoy vamos a hablar sobre las definiciones básicas del proceso penal colombiano. Y para ello llevaremos a cabo una serie de identificación de conceptos generales. Bien, partimos del concepto de denuncia, que es aquella acción en la que la persona pone en conocimiento de la autoridad un delito. Dicha notificación se interpone ante una autoridad competente del Estado. Para este caso sabemos que esa autoridad pues, es la Fiscalía General de la Nación. La querella, por su parte, es la acción de notificar un delito ante los entes competentes. A diferencia de la denuncia, la querella se caracteriza porque es desistible y la denuncia no. Existen ciertos tipos penales que son identificados como querellables y esos los encontramos explícitamente en el contenido de nuestra plataforma. Por su parte, la imputación se refiere a aquel acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Es importante identificar que en materia penal nunca se habla de demanda. La demanda se aplica para las diferentes ramas como el área civil, el área laboral, administrativa, pero en lo que tiene que ver con el área penal hablamos de denuncias. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? Pues el inicio de la acción penal, como ya lo mencionamos anteriormente, se lleva a cabo a través de la formulación de la denuncia que hace la persona, bien sea a petición de parte, es decir, yo misma voy a colocar una denuncia en conocimiento de la Fiscalía o a través de una petición especial o de una querella, ¿cierto? Esa denuncia entonces se puede iniciar de oficio, cuando es el ente acusador, es decir, la Fiscalía la que conoce de la comisión de la conducta punible, entonces ellos de manera oficiosa tienen que iniciar la acción penal o a petición de parte cuando soy yo directamente la persona perjudicada la que va y coloca la denuncia. Ahí entonces se crea la noticia criminal, se diligencia un formato y se inicia en sí el proceso o la investigación penal respectiva. Las fases del proceso penal entonces tenemos que son tres, que son la indagación, la investigación, el juicio oral y público. En esta última, en el juicio oral y público, empieza toda esa etapa acusatoria y defensiva y ese debate para llevar a la conclusión si se va a emitir una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces vamos a identificar las diferentes fases, iniciando por indagación e investigación. Ya dijimos que inicia con la noticia criminal, esa es la fase de indagación, donde la policía judicial recolecta y asegura todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física necesaria para la determinación de la existencia de un hecho que tiene características de delito, ¿cierto? Asimismo, identifica a los presuntos autores con sus datos de ubicación. Esto es importante para que más adelante no se esté investigando o, en el peor de los casos, judicializando a una persona que no tiene nada que ver con los hechos. La fase de indagación preliminar se encuentra en la etapa investigativa. Luego de esa fase de indagación preliminar entramos a la etapa investigativa, donde se encuentra la formulación de imputación. Entonces a esta persona que se está investigando ya adquiere la condición de imputación y en esta la policía judicial bajo la dirección del fiscal se encargan de complementar aquellos elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos durante la fase anterior, es la fase de indagación, con la finalidad de contar con el mejor conocimiento de todos los hechos y así entonces fortalecer la teoría del caso que se va a presentar directamente por el fiscal ante el juez. Ya inicia posteriormente nuestra tercera etapa, que es la fase de juicio, y esta es más conocida como la etapa de juzgamiento. Con base a la documentación de todos los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, se determina la responsabilidad penal del procesado.
En esta etapa, entonces, se encuentra conformada principalmente por las siguientes audiencias: audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, audiencia de reparación integral, audiencia de individualización de la pena. Bien, ya dejamos las fases ahí, pero entonces vamos a hablar y ahondar un poco de la actividad de policía judicial. Entonces, cuando se recibe esa noticia criminal de la cual se infiere la comisión de un posible delito, de una posible conducta punible, se deben realizar todos los actos urgentes a cargo mejor de policía judicial. ¿Y qué son esos actos urgentes? Son las actuaciones realizadas de forma inmediata por la policía judicial que tienen por objeto evitar la pérdida o alteración de aquellos elementos materiales probatorios o evidencia física recaudada, y tenemos como ejemplos la inspección en el lugar de los hechos, inspección del cadáver, entrevistas e interrogatorios, aquellas situaciones de flagrancia. Toda esta serie de actuaciones son conocidas como esos actos urgentes. La actividad de policía judicial en la etapa de indagación e investigación tiene también como objeto identificar, ellos van identificando y recolectando técnicamente todos aquellos elementos materiales probatorios y evidencia física. Asimismo, llevan a cabo exámenes periciales de acompañamiento a la víctima. Cuando se trata de un cadáver, entonces lo remiten directamente a medicina legal para llevar a cabo la correspondiente necropsia, o en su defecto a un centro médico oficial. En cualquier caso, en los actos urgentes y sus resultados de la policía judicial se deben presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe al fiscal que tiene conocimiento del caso, con el fin de que este fiscal, este servidor público, asuma la dirección y coordinación y control de la investigación como tal. También tenemos que ellos llevan a cabo unos métodos de identificación que hace relación al perfil genético presente en el ADN, en la carta dental, huellas digitales, por todas las características morfológicas pues, de la persona, ¿no? También pueden establecer ciertas funciones como reconocimiento por medio de fotografías o video y en fila de personas. Asimismo, se lleva a cabo una declaración jurada, afectación de bienes, incautación u ocupación de bienes, afectación de bienes en delitos culposos, devolución y destrucción de bienes. Existen unas actividades de policía judicial que requieren actuación judicial previa para la realización, y dentro de esas tenemos la inspección corporal, el registro personal, obtención de muestras que involucren al imputado, el reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas como extracción de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, búsqueda selectiva en la base de datos. Y existen otras actividades de policía judicial que son propias de ellas y con posterioridad tienen un control por parte del fiscal. Entonces, esos son acompañamientos de la víctima para examen médico legal, solicitud de perito forense para las víctimas de agresiones sexuales, entrevistas a presuntas víctimas o testigos presenciales de un delito, inspección al cadáver, interrogatorio al indiciado en presencia de un abogado, inspección al lugar de los hechos o diferente, identificación, recolección, embalaje técnico de todos aquellos elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales, como ustedes bien lo saben y lo han visto en su crédito de criminalística, deben ser sometidos a toda la normatividad y procedimientos de cadena de custodia. Entonces, con esto damos por terminada nuestra tercera lección. Que tengan un buen día.